Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Hoy la Sagrada Escritura nos presenta el meollo, el centro de todo en la vida espiritual. Que la presencia de Dios es el reino de Dios, y ese reino es el que está en nosotros. El reino de Dios es la presencia de Dios. Ese es el reino de Dios, es la presencia de Dios. Y donde Dios está, hay alegría, hay amor, hay paz, hay bondad, hay gracia, hay luz, hay santidad. Es la presencia de Dios, es la presencia de Dios en cada corazón. Ese es el reino de Dios. Y es la presencia de Dios la clave de toda vida espiritual. Algunos, a nivel de religiones orientales, han pensado que la vida espiritual consiste en técnicas de meditación. Y está la meditación trascendental Zen y todo eso. Con el yoga y todo lo demás, que si se pone en posición de flor de loto, cruzando las piernas y repitiendo unos mantras, yantras, tantras, y hasta inclusive la forma como vive su sexualidad, haciendo una transmutación sexual y todo ese tema. Piensan que eso es la espiritualidad. Y no hay nada más lejano con respecto a la realidad de lo que es la vida espiritual. No es solamente eso. No es hacer la posición de flor de loto. O como en la nueva era algunos van a hacer, que van a abrazar los árboles para que le transmitan la energía espiritual y que es la energía universal, que es Dios. Dios como una energía, como un sentir bonito, como una especie de bienestar físico a través de la respiración y técnicas así, por ese estilo. No es el camino. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque definitivamente el maligno no duerme. Y ese tiempo tenemos que revisarlo muy bien. La espiritualidad no consiste en esas cosas. Que claro, para hacer oración es necesario hacer silencio interior. Claro, tenemos que renunciar al celular, dejarlo a un lado. Renunciar al deseo de estar viendo novedades de las cosas que salen hoy en TikTok, o de lo que va a salir hoy en Facebook, de lo que a ver qué cosa nueva aparece hoy. No. Implica renunciar, soltar, implica callar nuestra voz interior que está siempre hablando, y hacer silencio. Implica estar en esa disposición de ir al Santísimo y estar en silencio, sin cosas a su lado, solamente estar ahí. Si no sabe qué decir, pues dígale eso: Señor, no sé qué decir, aquí estoy. Y ya. Ahora, si no tenemos la posibilidad de ir al Santísimo, pues sí podemos, ahí donde estamos, tomar conciencia de esa presencia de Dios y vivir siempre
en perfecta comunión con Él. Claro, ese proceso se llama gracia de Dios. El estar en pecado es lo contrario, es renunciar a eso. Pero es el proceso fundamental. De tal forma que nos vamos configurando con Él, nos hacemos uno con Él, nos hacemos uno con Dios. Llegamos a experimentar su presencia y esa paz que solamente Él puede dar. Claro que esa paz comienza en la conciencia, comienza en la paz de la conciencia. Y es el proceso más importante. Difícil, claro, porque tenemos que renunciar a muchas cosas que no son de Dios. Que hoy, por ejemplo, usted está conviviendo en unión marital, de hecho, que el diablo llama unión libre, para hacer creer que el matrimonio es lo contrario, que ya perdió la libertad. No, si hoy está en esa situación, estamos renunciando a la vida espiritual. Estamos dejando a Dios a un ladito, y si la muerte llega así, nos va mal eternamente. Esa es la realidad. Suena duro, pero es que es así. Y hay que decirlo. Porque es la realidad. Pues si no estuviera en la Sagrada Escritura donde dice Efesios 5:5 que los fornicarios, que es toda relación sexual sin el matrimonio, por lo tanto el homosexualismo está ahí, los fornicarios no tendrán parte en la herencia de Dios ni de Cristo. No entra. Eso es para pensarlo. Eso es para pensarlo bien. No, mucho peor si convives con una persona casada, separada, o con un sacerdote y usted se esconde detrás de la puerta de la sacristía, ahí donde nadie lo vea. No se trata de eso. No se trata de que nos pillen o no nos pillen. Pues ¿a quién vamos a engañar si nuestro juez es Dios? No se trata de que nos pillen. No se trata de eso. La vida espiritual es un don de Dios, pero es un compromiso nuestro, porque implica renunciar a todo tipo de pecado, que la ambición. ¿Cuánta gente vive todos los días pensando en el dinero? Todos los días. Se levantan y es dinero. Por todo lado es el dinero. ¿Cómo consigo más dinero? ¿Cómo monto otro negocio? ¿Cómo hago? ¿Sí? Y eso es todo lo que piensan. Pero si nos morimos, si no nos vamos a llevar nada. Y así haya conseguido muchísimo dinero, si llega la muerte y uno está en pecado mortal, no entra al reino de los cielos. Si el dinero aquí le puede dar ciertos beneficios de tener ciertas casas, cosas, carros y tener ciertos beneficios, pues ¿por qué no buscamos más bien el beneficio que es eterno, que es la salvación? Y por cierto, es gratis. Es gratis. Es un don gratuito e incondicional de Dios. Es gratis, pero la decisión, si queremos o no entrar en el reino de los cielos, es una decisión nuestra, soltando, desapegándonos. En eso hay que tener cuidado y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, muchísima sabiduría, porque es que el maligno no duerme. Definitivamente el maligno no duerme, no descansa, está mirando todos los días a ver cómo hace las suyas. Hay que tener cuidado. La vida espiritual es el corazón de todo. Entonces ese anhelo de riquezas, ese deseo de poder, de placer, pone en riesgo nuestra misma salvación. En el camino de la espiritualidad, de la vida de Dios, eso no es lo más importante. Más aún, si por andar buscando dinero hacemos cosas ilícitas, nos podemos cerrar las puertas del cielo. No es el camino. En eso hay que tener cuidado, y mucho cuidado. Porque definitivamente vamos a estar ante una situación muy compleja, bastante compleja. Nuestra salvación no va a depender de las cosas físicas, materiales. Es la decisión de seguir a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Eso implica renunciar, empezando por nuestro propio ego. Implica renunciar a nuestro propio ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra vanidad, la vanagloria, la fatuidad. Todo eso no es de Dios. Y en el camino de la vida espiritual jamás puede entrar el orgullo,
por ningún lado, ni siquiera porque se cree muy bueno, muy santo. ¿Qué tiene que decir cuando ha cumplido las cosas que Dios manda? Somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, como nos decía el Evangelio hace poquito. Y ese es el reto, porque la vida espiritual es la comunión plena con Dios. ¿Y cómo entramos en comunión con Él? Pues en la Santa Comunión. Eso es muy sencillo. Jesús es el reino de Dios, es Dios. Su presencia en nuestras vidas es el reino de Dios presente en nuestras vidas. Ese es el reino de Dios. Su presencia permanente, constante en nuestras vidas. Ese es el reino de Dios. Y si no entramos en ese camino, pues estamos perdiendo demasiado. Estamos perdiendo demasiado. El reino de Dios es esa presencia permanente de Dios. Presencia viva, operante. Una presencia que llena todo. Y qué hermoso este texto que nos va mostrando eso, de lo que es la sabiduría como emanación de Dios, como un reflejo de su luz, un reflejo de su luz, la pureza que tiene, que trasciende todo, que es hermosísimo este capítulo 7, versículo 22 del libro de la sabiduría. Mire qué cosas tan grandes están rechazando a nivel protestante por andar rechazando textos de la Biblia sin ningún fundamento bíblico para tener la base de eso. Miren lo que dice el Señor. Primero que todo, un punto esencial. Es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente, por eso nada manchado la alcanza. ¿Sí? Esa comunión es estar en gracia de Dios. Nada manchado la alcanza, nada manchado alcanza la sabiduría. No habita en un cuerpo esclavo del pecado, como dice también sabiduría 1, que se ratifica. No habita en un cuerpo esclavo del pecado. Por eso nuestra vida espiritual y abrirle las puertas al reino de Dios es vivir en gracia de Dios. Por eso no podemos, que nos vamos a ir a vivir en unión marital, de hecho, o en, como llaman, unión libre. No, es que vamos a ver si nos entendemos o no nos entendemos. Mire, si no tienen a Dios en su corazón, pueden tener todo para vivir muy felices y no lo van a hacer. No van a vivir felices. Si falta a Dios en el corazón, imposible. Por eso la vida de pareja tiene que girar en torno a Dios. Y no es porque nos volvemos fanáticos, que a toda hora está hablando de Dios. No es eso. Es que nuestra vida espiritual es estar en permanente gracia a Dios. Por eso no podemos que nos vamos a vivir en pecado. No. Porque puede que lleve, por ejemplo, 3 días en unión libre, en unión marital, de hecho, 3 días nomás. Pero si anoche ya hubo intimidad, eso se llama fornicación. Y si hoy llegó la muerte, porque hubo una avalancha, se vino toda la montaña encima de su casa y usted quedó bajo toneladas de tierra, le va mal toda una eternidad. Ay, padre, pero si apenas llevamos 3 días nomás en unión libre, estamos todavía acomodando las cosas del trasteo. Todavía está el trasteo ahí en la sala, estamos iniciando a poner por aquí el televisor, a cuadrar la cama. Anoche dormimos solamente ahí en el colchón botado en el piso. Apenas llevamos 3 días de unión marital, de hecho. Si al día siguiente, tal vez a la madrugada, bajó la avalancha y se llevó la casa y usted quedó en la mitad de toda esa tierra, le va mal por toda la eternidad. No vale la pena. No vale la pena. Y estamos hablando no más de 3 días de unión libre. 3 días nomás, 3 simples días. Pero si ese pecado lleva 3 años, 3 meses, 30 años, llega la muerte, bajó la avalancha, se quedó ahí bajo las piedras, no tuvo tiempo de nada, le va mal eternamente. Porque dice la Sagrada Escritura que los fornicarios no tienen parte en la herencia de Dios ni de Cristo. O sea, el estilo de vida del reino de Dios es vivir en gracia de Dios, poder comulgar, recibir a Dios en su corazón. Eso sí es lo más importante de todo en la vida. Poder comulgar. Ese es el reino de Dios. Y entrar en esa comunión con Dios
viviendo los mandamientos, es la vida de la gracia. Antes del bautismo vivimos una vida meramente natural. Antes del bautismo es una vida natural, pero después del bautismo es una vida sobrenatural. De tal forma que todo lo que hacemos está marcado por la voluntad de Dios. Esa es la vida sobrenatural. Por eso no estamos a favor del aborto, de la eutanasia, del suicidio médico asistido. Por eso no estamos a favor de la pena de muerte. No, que es que alguien hizo cosas muy malas, pena de muerte. No. Porque es cumplir en toda la voluntad de Dios, y el Señor dijo: no matarás. Entonces, donde está la muerte presente, no estamos en camino de Dios, no es el camino para seguir, es todo lo contrario, lo que hay que rechazar. Entonces es un estilo de vida que se debe vivir siempre según Dios. Y es vivir según esa sabiduría que nos presenta el Señor en su palabra, vivir según la sabiduría, mantenernos en comunión perfecta con Dios, de tal forma que podremos decir, como ya lo decía San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ahí está la clave. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Vivo yo, pero no soy yo. Cristo vive en mí. Ahora pensemos, ¿se puede decir eso en nosotros hoy? Vivo yo, pero no soy yo. ¿Puedes decir eso? Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Sí podemos decir eso hoy? ¿O el pecado es lo que vive en nosotros? Sea cual sea la vanidad, sea el orgullo, sea el odio y el rencor, ¿qué vive en uno? Porque el reino de Dios es la presencia de Dios permanente en nuestro corazón. Pero si hoy estamos llenos de odio, no, imposible. Dios es amor, lo contrario del amor es el odio, pues el odio es el maligno. Así de sencillo. Si hoy está lleno de odio, rencor, de resentimiento, es que me violaron, mi papá, mi mamá me hizo tal cosa, nunca lo voy a perdonar. ¿Quién vive en sí? ¿Quién vive en usted? ¿El maligno? Él es el odio. Vivimos llenos de lujuria, ¿sí? Esclavos de la pornografía, salimos a la calle y no controlamos las miradas. Cada persona que va pasando la desnudamos con la mirada. ¿Realmente Dios puede vivir ahí? ¿Puede vivir en ese corazón lleno de lujuria, deseando a toda muchacha que va pasando frente a sus ojos, que es distinta a su esposa, a quien ya no desea, a quien quiere dejar abandonada, botada? ¿Cuál es el camino? Si Dios vive en nosotros, muchas cosas van a cambiar. Si Dios vive realmente en el corazón nuestro, muchas cosas tienen que cambiar. Por eso es lo que dice la palabra: nada manchado alcanza la sabiduría, nada manchado la alcanza. Si uno entendiera lo que significa eso. Ahora, qué interesante toda esta descripción que nos hace acerca de lo que es la sabiduría, de lo que significa la sabiduría. Dice este capítulo 7, versículo 22, hasta parte del capítulo 8 en el versículo 1. Dice: la sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, transparente, diáfano, invulnerable, si nada lo puede destruir, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo.
ese efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente, por eso nada manchado le alcanza. Y lo que implica la sabiduría, lo que es la sabiduría, no solamente era un conocimiento, no era solamente un cúmulo de palabras plasmadas en un libro y que yo lo puedo memorizar. No es un cúmulo de conocimientos, es una presencia divina, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso es tan clarito, nada manchado le alcanza. ¿Cómo alcanzar esa sabiduría que es un espíritu inteligente, santo, puro, múltiple, sutil? ¿Cómo? Si vivimos en pecado. Imposible, totalmente imposible. Por eso el estilo de vida en santidad es renunciando a todo tipo de pecado. Difícil, claro que sí, pero no imposible. Y los santos nos muestran que sí se puede. Los santos son un ejemplo claro y fehaciente de que sí se puede. Que aunque lleguen tentaciones y muy grandes en que nos ofrezcan dinero, poder, riquezas, placeres, podemos y debemos decir, no, gracias. Cuando algo nos aleja del camino de Dios, del camino de la salvación, tenemos que decir, no, muchas gracias, muy amable, pero no me interesa. ¿Qué cosa más difícil? ¿Qué reto más grande? Pero es que ese es el camino, no hay otro. No hay otro, no hay de otra forma. Ese es el único camino. Es el único camino. Y es el camino de Dios, de la vida espiritual. Es la única forma de alcanzar la salvación, renunciando al pecado. Ahora dice, continúa ese texto, donde dice, nada manchado le alcanza. Y dice, es irradiación de la luz eterna. Irradiación de la luz eterna, como este rayo de sol que nos está dando. Es una irradiación de la luz eterna. La sabiduría, irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios, o sea, Dios haciendo su obra. Es imagen de su bondad, una imagen de la bondad de Dios. Mire lo que es la sabiduría. Aun siendo sola, todo lo puede. Sin salir de sí misma, todo lo renueva. Y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto. Todo lo gobierna con acierto. Y realmente vemos la obra de Dios, de la sabiduría, en todas las cosas. Vemos la sabiduría de Dios en todas las cosas. Cuando nosotros contemplamos lo que es el don de la vida, mire, el ser humano con todo lo que ha avanzado y la soberbia que tiene por esos avances, nunca ha podido crear vida, nunca. Se ufana de cosas que ni sabe, porque nunca ha podido crear vida, más aún, nunca ha podido crear nada, solamente ha cogido las cosas que ya están creadas. Eso es lo único que ha logrado hacer. Y por cierto, manipularlas de una forma que no es buena. Claro, lo hacen con supuestamente fines buenos, en pro de la ciencia, pero realmente no. Cuando comienzan, por ejemplo, a hacer experimentos científicos con seres humanos y animales, mezclando genes humanos con genes animales. Eso lo está haciendo el ser humano en este momento, está creando híbridos, donde está mezclando los genes de un ser humano
con los genes de un chimpancé, por ejemplo, de un orangután, y los están mezclando para hacer una especie de humanoide, de un ser mitad animal, mitad humano, que tenga unos órganos para ponérselos a un ser humano. ¿Sí? Cultivar órganos. Todo eso está pasando. Pero no es que el ser humano esté creando, no, está afectando, está dañando, está pervirtiendo la creación de Dios. Porque es lo único que puede hacer. Ya está cogiendo el óvulo, pero ya existía el óvulo. Está cogiendo un espermatozoide, ya existía el espermatozoide. Y está haciendo ingeniería genética, haciendo que usted pueda seleccionar su hijo a la carta. Que usted quiere que su niño tenga ojos azules, bueno, aquí se lo pedimos y lo vamos chuleando en la lista. Que quiere que su hijo mida 1,80 m, listo. Que quiere que su hijo tenga tales cosas, que tenga tal complexión. Todo eso, hoy pareciera que el ser humano quiere que eso pase. Que el color del cabello, que sea negro, que sea mono, listo. Todo eso ya está. Pero el ser humano nunca ha podido crear vida, nunca ha podido crear vida. Más aún, usted puede tener el cuerpo de un ser humano, ¿sí? Usted lo puede tener y puede hacer que su corazón sea el mejor de los corazones y trasplantárselo y tal, y hacer de todo eso y tener todo muy bien, pero no puede darle vida. No puede darle vida. No es la película de Frankenstein, ¿no? Darle vida con, no sé, con un rayo, con energía, con no sé qué cosas. No puede darle vida. Y si una persona tiene un paro cardíaco y se muere, usted tiene ahí a la persona, puede que le cambie el corazón, es un trasplante de corazón, le pone un corazón bueno, pero no puede darle vida. No puede hacer que vuelva otra vez a moverse y que se levante, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos ufanamos tanto de grandes cosas si realmente no podemos hacer nada? Porque todo lo que estamos haciendo solamente es coger las cosas que Dios ya creó y manipulándolas, pero nunca hemos podido crear vida. El ser humano no ha podido nunca crear vida de nada. Que diga, mire, este gusanito fue creado en un laboratorio y comenzó a vivir. No, nunca ha pasado, nunca ha pasado. El ser humano que se ufana de grandes cosas, se echa flores y se cree el todopoderoso, no ha podido crear nada. Hasta el momento, crear de la nada, que usted entre en una habitación donde no hay nada y salga en su mano con alguna cosa, hasta el momento no ha podido hacerlo, nada. Nadie ha podido hacer eso. Que entra a una habitación donde no hay nada y que salga en su mano con un puñado de tierra y a partir de ese puñado de tierra comienza a crear cosas. No, ya estás cogiendo la tierra que está ahí. Pero el ser humano no ha podido hacer nada. Entonces, ¿de qué tanto orgullo y tanta soberbia si estamos en las mismas que nada? No hemos hecho nada. Ahora, esa sabiduría de Dios que entra en las almas buenas de cada generación tiene que ser nuestra prioridad en la vida. Alcanzar la sabiduría de Dios tiene que ser la prioridad en la vida. Pero el requisito es vivir en gracia de Dios. Entonces, si andamos en pecado, no estamos ni tibios, es que ni siquiera estamos en camino para decir, sí, yo quiero alcanzar la sabiduría. Si hoy vive en pecado mortal y lleva 5 años así, olvídese. Ni siquiera es un signo de la sabiduría el vivir así, ya es un signo de que algo anda mal, eso sí es la realidad. Es un signo de que algo anda mal, eso sí. Pero que realmente sean cosas que esté alcanzando, logros, no.